Hola, chiquilla. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Viene usted? Aquí estamos mejor, un poco mejor de salud. Hay algunos que parece que no tienen micrófono. Hola, Natalia. Hola, Scarlett. Valentina. Vamos a esperar que llegue un grupito más. Somos súper poquitos. Ya. Vamos a comenzar porque si no se nos va a pasar un rato. Bueno, chicas, parece que son puras mujeres las que hay. ¿O no? Quiero cometer error. Ah, no, está Vicente. Bueno, chiquillos, lo que vamos a hacer, chiquillas y chiquillas, lo que vamos a hacer fundamentalmente hoy día es terminar definitivamente el tema de hormonas. Y para después la próxima semana ver el inicio de la segunda parte de esto, de esta unidad que tiene que ver con sexualidad. Vamos a ver todo lo que es aparatos reproductores, la formación de las células sexuales, la fecundación, bueno, todo lo que tiene que ver con reproducción humana, no reproducción en cualquier especie, sino exclusivamente lo que se refiere a reproducción humana, y ese va a ser nuestro objetivo. Necesitábamos ver las hormonas previamente porque el proceso de reproducción, como ustedes ya miraron un poco, gran parte de las hormonas tenían que ver se producían en órganos sexuales o en algunas glándulas endocrinas como el testículo y el ovario. Entonces va a ser importante el tema de estas hormonas para poder entender el proceso de reproducción que vamos a comenzar a ver la próxima semana. Entonces, lo que vamos a terminar de mirar hoy día es esta enfermedad que estamos analizando, que era la diabetes, y que la habíamos tomado como un ejemplo de enfermedad generada o que es regulada fundamentalmente por las hormonas, pero que se debe a una alteración en esta regulación. Bueno, la semana pasada habíamos alcanzado a mirar que dentro de las hormonas que participaban en este proceso, en primer lugar habíamos alcanzado a mirar que habían tres glándulas que participaban en esto. Por un lado, habíamos alcanzado a mirar que participaba el páncreas. Habíamos alcanzado a mirar que además del páncreas participaban las glándulas suprarrenales. Siempre recordar que esas están sobre el riñón, que son pequeñas pero que están sobre el riñón, y que la glándula y el páncreas está detrás del estómago. O sea, si uno mirara el estómago desde adelante, si pudiéramos tener una visión así que atravesara la piel, veríamos primero el estómago y no podríamos ver el páncreas porque estaría detrás. O sea,
estaría por la espalda, por decirlo así, de esa visión. Y después esta estructura que está formada por dos bolsitas que la hemos visto varias veces, que es la hipófisis que está en nuestra cabeza conectada con el hipotálamo. Entonces esas tres glándulas son las que regulan el tema del azúcar. La glicemia, es decir, esa cantidad constante que debe haber de azúcar en la sangre, que era de 1 miligramo por litro, perdón, por ml. Ahora, ¿cuál es una de estas glándulas, cuáles participan en la regulación de este azúcar? Es decir, que siempre haya 1 miligramo, no importando que nosotros de repente nos pongamos a comer un montón de comida, y que cada vez que comemos, nos alimentamos en el almuerzo, en el desayuno, o cada vez que comemos, siempre va a haber un aumento del azúcar, del azúcar en la sangre. ¿Qué hormonas entonces empiezan a actuar para regular esa cantidad de azúcar que hay en la sangre? Entonces, partimos mirando, por ejemplo, la primera. Y ahí hay que entenderla una por una para ver cómo van funcionando. Primero hablamos del cortisol, que era una hormona producida por la glándula suprarrenal, es decir, por estas glándulas que están sobre el riñón. Sobre los riñones se produce perdón, esta hormona que llamamos el cortisol. Ahora bien, ¿por qué se llama hormona hiperglicemiante? Porque fundamentalmente cuando baja el nivel de azúcar, empieza a actuar. Cuando bajan los niveles de azúcar, empieza a actuar para liberar azúcar en la sangre. Entonces, esa es su función. Además, tiene otras funciones como regular el estrés y mantener el ciclo, como dice acá, circadiano. Esa palabra es extraña y la otra vez la mencioné, pero puede que no haya quedado muy clara. Ciclo circadiano es el ciclo de 24 horas, es decir, ese ciclo que me permite dormir y me permite estar activo. Y que cada 24, durante esas 24 horas hay un periodo en que me permite dormir y estar activo, dormir y estar activo. Eso se llama ciclo circadiano, un ciclo que siempre en la especie hay un periodo en que hay que dormir y estar activo, dormir y estar activo. Cuando ese ciclo se rompe, se produce un desequilibrio que afecta a todo el sistema del cuerpo. Y ustedes lo han notado, cuando ustedes tienen días que no duermen, todo anda mal. Dolores de cabeza, somnolencia, como que uno intelectualmente no está activo, después empiezan a funcionar mal los órganos, los sistemas de órganos, la digestión se empieza a fallar, porque está todo entrelazado. Entonces, esta hormona regula este ciclo de 24 horas que tenemos nosotros, que se llama ciclo circadiano. Y además regula el estrés, la tensión del cuerpo. Entonces, el cortisol es una hormona que se va a liberar cuando la cantidad de azúcar que hay en la sangre es muy baja. Nosotros siempre, recordemos, siempre tenemos que tener una glicemia, es decir, una cantidad de azúcar constante, más o menos constante, o sea, siempre pueden haber pequeñas variaciones, pero siempre debe estar, si ustedes recuerdan el valor, era de 1 miligramo por centímetro cúbico o ml de sangre. Entonces, puede variar un poquitito, más arriba, más abajo, pero no mucho. Cuando ya varía mucho, se empiezan a liberar estas hormonas para aumentarlo, si ha bajado mucho, o disminuirlo, si ha subido mucho. Entonces, esa es la función de la hormona. ¿Ya?
Y cuando este proceso no ocurre, o sea, es decir, cuando estas glándulas no producen, hay que inyectarlo desde afuera. Y esas son las personas que sufren la enfermedad que conocemos con el nombre de diabetes. Entonces, la primera que solamente para recordar, se llamaba cortisol y era producida por la glándula suprarrenal, que esa es la que habíamos estudiado la vez anterior. Y quedamos nosotros en el páncreas, esta glándula que está detrás del estómago, que produce 3 hormonas. La insulina, la que es más conocida por nosotros, porque es la que generalmente se asocia a esta enfermedad, que es de la diabetes, el glucagón y la somatostatina. Las 3 hormonas son producidas por este conjunto de células que hay en el páncreas. Acá vemos una figura del páncreas y acá hay una ampliación del páncreas, de un pedacito del páncreas que hay una ampliación, como si lo viéramos con una lupa. Y vamos a ver estas figuras que un biólogo les dio el nombre de islotes, como que eran como pequeños islotes dentro del espacio, que era el citoplasma. Entonces, estos islotes los llamó células y quedó con el nombre de islotes de Langerhans, que es el apellido del biólogo, creo que era vienés, no estoy muy seguro, que fue el que los descubrió en el páncreas. Y estos son los encargados de producir la insulina, el glucagón y la somatostatina. Por lo tanto, cuando alguna persona tiene una enfermedad en el páncreas, no puede producir estas hormonas. Por lo tanto, generalmente, la persona que es diabética tiene un problema en el páncreas, que no es capaz de producir por sí mismo la cantidad suficiente de estas 3 hormonas. Y si lo ven en la figura, tiene diferentes tipos de células. No son todas iguales. Y hay unas que se les va a llamar células alfa y a otras se les va a llamar células beta. Cuidado con eso, que va a ser bien importante para después. Entonces, para que revisemos. En el páncreas, entonces, se producen 3 hormonas. La insulina, el glucagón y la somatostatina. En este conjunto de islotes que se llaman de Langerhans. Pero todas las células no son iguales. No son iguales en estos islotes. Es una agrupación de células distintas, donde hay unas células que se van a llamar alfa y otras que se van a llamar beta. Sí, hay alguien que está bostezando. Tienes mucho sueñito. Ya, entonces eso es lo que hay que, en la segunda idea. ¿Qué es importante que hay que tener presente aquí? Que cuando nosotros comemos mucho, no necesariamente, y nosotros siempre lo tenemos asociado a las cosas dulces, y aquí partemos con un error. Basta con empezar a comer algo, basta con llenar nuestro estómago con algo, con comida, un sándwich, verdura, lo que sea, basta con llenar eso, va inmediatamente el estómago va a aumentar, más bien dicho, la cantidad de glucosa en nuestra sangre. Porque los vegetales tienen glucosa, porque todos los alimentos tienen glucosa, en menor o mayor cantidad. Obviamente un pastel tiene mucha más glucosa que una verdura, pero todos tienen glucosa. Por lo tanto, va a aumentar en la cantidad de glucosa. Y como aumenta la cantidad de glucosa, lo que va a hacer el páncreas inmediatamente va a empezar a producir. El páncreas, aquí se nota en esto como esta figura, en esta representación, que como una fábrica va a empezar a producir insulina, que es una hormona que lo que va a hacer es disminuir la cantidad de glucosa que hay en la sangre. ¿Y cómo lo va a hacer?
sacando la glucosa de la sangre y transformándola en una forma que sea menos dañina. Una forma que sea menos dañina no puede botar la glucosa fuera del cuerpo. No tiene esa función, sino que lo que va a hacer es sacar la glucosa de la sangre y la va a transformar en una forma menos dañina que se llama glucógeno. Es decir, la va a empezar a guardar como reserva. Va a empezar a guardar en una forma menos dañina en los músculos. La va a empezar a guardar en el páncreas. La va a empezar a guardar, en el hígado. La va a empezar a guardar en otros órganos en forma de glucógeno, que es una forma menos dañina, menos que no genera daño. Entonces, para que nos vaya quedando claro, no es que el páncreas o no es que la insulina bote la glucosa fuera del cuerpo, sino que la guarda y la transforma y la convierte en algo que sea menos dañino para el cuerpo. Y esa estructura menos dañina se llama glucógeno. Y eso va a estar guardada en los músculos, en el hígado o en las grasas. Entonces, cuando el cuerpo no tenga azúcar, el cuerpo la va a poder sacar de ahí y va a poder usarla cuando lo necesite. Por ejemplo, supongamos que, no sé, empezamos una dieta súper estricta. El cuerpo, no estamos comiendo casi nada, solamente estamos tomando agua o estamos en una huelga de hambre, como muchas veces ocurre cuando queremos luchar por ciertos derechos y hacemos huelgas de hambre. Ustedes ven que la gente está por mucho tiempo y está solamente con agua. ¿Por qué logra vivir tanto tiempo solamente con agua? Porque lo que está sacando la glucosa la está sacando de esas reservas que tenía en sus músculos, en su hígado, en su grasa, que es el glucógeno que lo empieza a transformar ahora en glucosa. Entonces, el páncreas, la insulina no elimina hacia afuera del cuerpo la glucosa, sino que la transforma en algo que sea menos dañino, como por ejemplo el glucógeno, o la convierte en grasa, ácidos grasos que se depositan en células grasas que se llaman los adipocitos, que son las células grasas estas que nos molestan y que se ubican en ciertas regiones del cuerpo. En el caso de los varones se depositan generalmente en la parte baja del estómago, o bajo los brazos, o en las regiones bajo la espalda. En ciertas regiones se van ubicando esos adipocitos, que son depósitos grasos que contienen gran cantidad de esta estructura. Entonces, de esa forma, la insulina nos empieza a proteger para que no aumente en forma significativa el azúcar en la sangre. La saca y la va guardando en forma de glucógeno, recuerden muy bien, glucógeno, o en forma de ácidos grasos, o sea, de grasa, derechamente. Entonces, es una función súper importante que tiene la insulina, porque siempre tiene que estar activa, porque nosotros siempre comemos. Tomamos desayuno, nos comemos un dulce de vez en cuando, comemos fruta, almorzamos, tomamos once, y cada vez que estamos comiendo, que se produce un aumento de la glucosa en la sangre. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Pero también ocurre un proceso contrario, ¿eh? Que es que a veces, por diferentes razones, empieza a disminuir la cantidad de azúcar en la sangre. Porque dejamos de comer, porque, no sé, pues yo dije, estoy muy gordo y voy a hacer una dieta súper estricta, no sé, pues en la mañana no voy a tomar desayuno, que es una tontera, pero bueno, tomé esa decisión, no voy a comer, voy a comer puras verduras y, no sé, voy a hacer un montón de actividad física
y el cuerpo requiere para poder dormir, para poder reproducirse, para poder recuperar su tejido, para poder pensar, requiere de mucha glucosa. Entonces, y ahí hay un problema. Si yo no le estoy dando mucha glucosa, ¿cómo lo hace el cuerpo para mantener ese equilibrio de azúcar? Entonces, de ahí viene, el páncreas tiene una segunda hormona que es el glucagón, que cuando ve que empieza a bajar la cantidad de azúcar, empieza a hacer un proceso inverso, es decir, empieza a sacar glucosa de esas reservas que habían, que se llamaban el glucógeno o esa glucosa que estaba en las grasas. Y de ahí la empieza a transformar en glucosa para que se pase a la sangre. Miremos el cuadrito. Acá esta figura representa el hígado. Ahí en el hígado se guardó grasa, que es una forma como se guarda la glucosa. El glucógeno, que es otra forma como se guarda la glucosa, que no provoca daño en el cuerpo. Pero aquí viene la enzima que se llama glucagón. ¿Y qué es lo que hace? Transforma las grasas y transforma el glucógeno en glucosa para que vaya a la sangre y así podamos tener nuevamente la cantidad de glucosa necesaria en la sangre. ¿Y por qué hace esto? Porque, pucha, si yo estoy haciendo mucho ejercicio físico y estoy en ayuno, es decir, no estoy comiendo, no me estoy alimentando bien, la cantidad de azúcar que requiero para que mi órgano funcione bien no está. Por lo tanto, yo le tengo que aportar azúcar. Entonces, el cuerpo tiene un mecanismo para compensar esa falta de azúcar. Entonces, saca el azúcar de los lugares de reserva en los cuales lo había dejado antes la insulina. La insulina guardó azúcar en el hígado, en los depósitos grasos o en los músculos. Ahora el glucagón va a ser el proceso contrario. Bueno, si falta azúcar, va a sacar de ahí y la va a llevar a la sangre. Fabián Geldres. Fabián. Fabián, ¿estás? Natalia. Romina. Cefes. Chat. Romina. Contéstame por chat. Me parece que no tienes audio. Romina. Entonces, ¿cuál sería la función de la insulina? Dame la respuesta por el chat. ¿Cuál sería la función de la insulina a diferencia del glucagón? Ya, ¿y qué más? La insulina eh, permite bajar la cantidad de azúcar o aumentar la cantidad de azúcar. Eso, bajar la cantidad de azúcar.
Piérdalo bien. Entonces, la insulina permite bajar la cantidad de azúcar. En cambio, el glucagón lo que hace es al revés. Permite subir la cantidad de azúcar cuando esta ha disminuido en forma importante. Entonces, siempre tiene que haber como un equilibrio entre las dos. Y ojo, qué importante esto. No es que la insulina elimine el exceso de azúcar para afuera del cuerpo, ya sea por la orina o por donde sea. Lo que hace es guardarla en los tejidos del cuerpo, en el hígado, en los músculos, en las grasas. Entonces, de esos mismos lugares, el glucagón se va a encargar de sacarla cuando sea necesario, cuando yo lo necesite. Si yo quiero pegarme una corrida, por decir algo, yo quiero hacer una maratón, por decir algo, yo me voy a alimentar, cierto, pero como le voy a estar exigiendo tanto al cuerpo, va a haber un momento en que va a ir bajando los niveles de azúcar y ahí va a empezar a funcionar el glucagón para sacar desde los músculos, desde el hígado, de esos depósitos que había dejado la insulina de azúcar, sacar ese azúcar para entregarla a la sangre y mantener el equilibrio. Si no se mantiene el equilibrio, el cuerpo va a llegar un momento en que va a entrar en una crisis y no va a poder funcionar en forma normal. Entonces, por eso es importante que funcione bien este sistema insulina-glucagón, porque los dos están íntimamente relacionados. No es solamente insulina, no es solamente glucagón, los dos están íntimamente relacionados y los dos funcionan en forma coordinada. Porque los dos en ambos pasan por la misma, o sea, pasamos por el mismo, por la misma problemática. Entonces, acá está un poco el tema planteado. Tenemos el páncreas con las dos grandes hormonas, el glucagón y la insulina. Veamos el esquema. Si yo tengo un alimento y yo aumenta la glicemia, es decir, aumenta la cantidad de azúcar en la sangre, eso genera que las células que se llaman beta, recuerden que en el páncreas hay células alfa y beta, estimulan la producción de ¿qué? De insulina. Al estimular la producción de insulina, lo que se va a hacer es absorber la glucosa, sacar la glucosa de la sangre, absorber la glucosa. La insulina lo que va a hacer es absorber la glucosa y almacenarla, guardarla, en una forma que sea menos dañina, que habíamos dicho que se llamaba glucógeno. Se puede guardar en el hígado, como habíamos dicho, en los músculos o en el tejido graso, adiposo. Y así disminuye la glicemia, así disminuye la azúcar. Y al ocurrir eso, al disminuir la glicemia, se inhibe a esas células beta, o sea, ya las células beta dejan de producir insulina porque ya está regulado. Ahora bien, si empieza a bajar mucho la cantidad de azúcar, por alguna razón empieza a bajar mucho la cantidad de azúcar, las otras células que se llaman alfa empiezan a producir una mayor cantidad de glucagón. Y así, cuando aumenta la cantidad del glucagón, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando aumenta la cantidad de glucagón, se empieza a romper el glucógeno y se libera la glucosa del hígado a la sangre. Y así es el ciclo. Entonces, este es un ciclo constante. La insulina se libera de las células beta que están en el páncreas, se produce más insulina y se absorbe la glucosa. Ya se absorbe la glucosa y se transforma en glucógeno.
se retira. Pero si se retira mucho, las células beta dejan de producir insulina y empiezan las células alfa a producir más glucagón para que ahora ese glucógeno que estaba guardado en el hígado empiece a transformarse en glucosa y así sucesivamente hasta mantener el estado de equilibrio, es decir, la cantidad de glicemia normal. Entonces, ese es el funcionamiento que mantiene y evita que padezcamos de una enfermedad como la diabetes. Y eso lo hacemos todos. Por eso nosotros podemos comer tranquilamente dulces, verduras y todo lo que demás, y podemos comer cantidades a veces no tan, a veces excesivas, porque tenemos este sistema que está funcionando en forma equilibrada y armónica. Pero ahí tenemos que cuidarlo también, este sistema. No ponerle una sobrecarga de alimentos, porque si no también entramos a dañar este equilibrio. Por lo tanto, las dos hormonas están equilibradas, no funcionan solas, sino que funcionan en un estado de constante equilibrio. Entonces, ahí es lo mismo, es un resumen de lo mismo, que es importante volver a insistir. Lo vamos a mirar acá. En cuanto a la diabetes, lo vamos a reforzar en un ratito más. En cuanto a la diabetes, hay dos tipos de diabetes, que es lo último que vamos a mirar, y con esto vamos a ir cerrando, y después vamos a repasar. La diabetes, hay dos tipos de diabetes, una tipo 1 que le llamamos y otra tipo 2. Y aquí hay que tener cuidado de acuerdo a las enfermedades que algunos me mencionaron la vez, así como 2 clases atrás, que tenían algunos parientes con este, no, fue en el otro curso, que tenían parientes con diabetes. La diabetes tiene un apellido, se llama diabetes mellitus, o mellitus, dependiendo del informante. Hay una diabetes dependiente de insulina, o diabetes tipo 1, y hay una diabetes resistente a la insulina, o diabetes tipo 2. Y ahí vamos a conocer la diferencia. La diabetes tipo 1, que es dependiente de la insulina, ¿cuándo se produce esta diabetes? Se produce cuando el páncreas no puede producir insulina, o la cantidad que produce es insuficiente. Es decir, recordemos que el páncreas tiene estas células beta que se llaman, que están en los islotes y producen insulina, y también producen la otra hormona que es el glucagón. Pero cuando el páncreas no puede producir insulina, o la cantidad que produce es poca, no es capaz de regular cuando el azúcar empieza a subir mucho en el cuerpo. Y generalmente esto es producto de que las células beta del páncreas están dañadas, o el páncreas está dañado. Entonces, de alguna forma, empieza a dañarse este fenómeno, a dañarse drásticamente, y por lo tanto, estas personas deben recibir externamente la insulina, o sea, inyectarse la insulina, porque no tienen las condiciones para producir insulina. Entonces, cada vez que empieza a subir los niveles de azúcar, se empiezan a sentir mal, y por lo tanto deben consumir o inyectarse insulina en forma sistemática. Y eso es un problema, porque ellos, no es que hay un problema en su hígado que le impide producir la insulina, y específicamente hay un daño en un tipo de célula, que son las células beta, que son las encargadas de producir la insulina. Recordemos que las células alfa son las que producen el glucagón. Y el segundo tipo de diabetes es la diabetes mellitus resistente a la insulina, o la diabetes tipo 2.
El problema es distinto, porque aunque los islotes, o sea, las células producen insulina, los tejidos que deben reconocer la insulina no lo pueden reconocer. Y por lo tanto, igual la insulina, el azúcar empieza a subir, porque la insulina producida por el cuerpo no es reconocida. Es decir, todos los órganos del cuerpo no reconocen la insulina producida por el cuerpo. Y eso es mucho más complejo. Por lo tanto, ahí necesitan ser inyectados en forma sistemática con algún tipo de factor que sea reconocido por el cuerpo. Entonces son dos tipos de diabetes bastante distintas y las dos bastante complejas en su forma de tratamiento. Pero las dos requieren el uso de medicamentación externa, es decir, el uso de inyecciones externas en forma sistemática. Y esto se da no solamente en adultos, como muchas veces se piensa, sino que sea desde niños pequeños hasta adultos. Porque el problema de células beta puede venir en problemas de adultos y la tipo 2 puede venir inclusive por herencia. Es decir, la incapacidad de detectar, aunque se produzca, la incapacidad de reconocer la insulina que es producida por el propio cuerpo. Entonces, eso más o menos sería lo que estábamos revisando de la glicemia. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas antes de terminar. Preguntamos a Natalia. Natalia Ulloa. Natalia, ¿estás ahí? ¿O por el chat? No está. Ya, vamos marcando. Fabián Geldres. Nicole Peñalosa. Ya. Fabián. Fabián Geldres. Fabián, ya. Fabián, contéstame tú por el chat. Dime, ¿cuáles son las glándulas endocrinas que regulan la glicemia y el azúcar en la sangre? Glándulas endocrinas, no hormonas, glándulas endocrinas. Nómbrame algunas. Son tres. Sí, Fabián, estoy esperándote. ¿Alguna glándula endocrina que regule la glicemia en la sangre?
Bien, Denise, el páncreas. ¿Otra más? Bien, muy bien, Denise. ¿Alguna otra más? ¿Cómo se llama esa glándula que está sobre los riñones? Si no tienen sonido, por lo menos por el chat. Ya, bien, Chris. Entonces, bien, las suprarrenales. Recordemos, son 3 glándulas las que regulan la glicemia en la sangre. Que hay una que no se nombra, pero no la nombramos porque está siempre presente y siempre va a regular todo, que es en la hipófisis. Y las que directamente regulan la glicemia en la sangre son mayoritariamente el páncreas y también las suprarrenales. ¿Por qué tenemos qué es lo que tenemos que regular cuando hablamos de azúcar en la sangre? Es la glicemia, es decir, es la cantidad de azúcar que hay en la sangre. En condiciones normales debe ser 1 miligramo por ml de sangre. Y recordemos que lo importante que esa cantidad debe ser estable. Si aumenta mucho, se empiezan a liberar hormonas como la insulina. Si disminuye mucho, se empiezan a liberar hormonas como el glucagón. Pero recuerden que nosotros cuando comemos, siempre comemos azúcar. Entonces cuando aumenta mucho, la insulina no la bota para afuera, sino que la empieza a guardar en el cuerpo en forma de glucógeno. La guarda en el hígado, en los músculos, en las grasas. Y cuando la insulina disminuye, y cuando la azúcar disminuye mucho, el glucagón la saca del hígado, la saca de los músculos, la saca de la grasa para volver a llevarla a la sangre y mantener así siempre esa cantidad de 1 miligramo por ml. Entonces, esa es la función más o menos de mantener una glicemia. Si no, estamos con los problemas de diabetes, que puede ser tipo 1, es decir, que no se produzca por las células la cantidad de insulina, o no se produzca nada de insulina, o la cantidad de insulina sea insuficiente, por lo tanto hay que inyectar insulina desde afuera, o la diabetes tipo 2, en la cual el cuerpo produce insulina, pero no es reconocida por ningún órgano, por lo tanto, no cumple la función. Entonces, diabetes tipo 1, las células producen muy poca insulina o no producen insulina, y la diabetes tipo 2 producen insulina, pero no es reconocida por el cuerpo. Entonces, en eso quedamos. Entonces, Chris, bien, son las suprarrenales, Benjamín igual, son las suprarrenales, y Denis también, es el páncreas. Pero además hay que agregarle la hipófisis, que es la que regula el funcionamiento de todo el sistema. Ya, con eso terminamos el día de hoy. Ya la próxima vez vamos a comenzar a ver aparatos reproductores y vamos a ver cómo aplicamos eso a la reproducción humana. ¿Estamos? Ya pues. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.